Muy buenas tardes a amigos y amigas de todos los que nos están escuchando por estas ondas radiales de Radio Salvación Emanuel. Le damos gracias al Señor primeramente por estar un día más o un programa más en sus hogares. Y quisiera pedirle a Lori si nos lleva en oración. Sí, claro. Buenas noches a todo el mundo que nos está escuchando y vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, en este momento venimos delante de ti. Te damos la gracia por poder, Señor, tener la oportunidad de llevar este mensaje en la casa de todos los oyentes que están oyendo este mensaje. Y sabemos que, Señor, esto va a ser de bendiciones para ellos y también para nosotros, porque estamos, Señor, en tus manos y queremos, Señor, dar la palabra que tú nos pones en nuestra boca para los que necesitan aliento, restauración, renovación y que sea, Señor, realmente que abra su mente, sus corazones a ti, Padre, porque eso es lo que nosotros queremos hacer, es llegar al corazón y la mente a través de tu palabra para que ellos te conozcan más. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y amén. Lori, antes de que pasáramos a la pregunta, pues nos hicieron una pregunta la semana pasada y quisiéramos contestarle el día de hoy, pero antes de que tú me dijeras cuál era la pregunta, ¿qué frío ha estado haciendo en esta semana? Realmente hemos tenido que sacar la frisada, hemos tenido que sacar todo y por eso muchas veces las personas se ríen de nosotros, pues usted vive en la Florida, que es un lugar que es caliente y sin embargo se cubren como que si fueran pingüinos. Pero bueno, es que nuestro cuerpo no está acostumbrado al frío realmente. Pero tú me pudieras decirme cuál fue la pregunta que nos hicieron para darle la mejor respuesta por la voluntad del Señor. Sí, cómo no. La pregunta que vino es ¿cuándo siente que a pesar de estar haciendo todo bien, las cosas le salen, no le salen como esperaban y le salen mal? Le salen mal, gloria a Dios. En realidad, ciertamente, muchas veces es frustrante que cuando nosotros llevamos a cabo ciertas metas, ciertos propósitos y no salen de acuerdo a lo que nosotros esperamos realmente o a las expectativas que nosotros esperamos, pues considerando todo esto, pudiéramos darle una respuesta en la cual Dios pueda tocar a esta persona y pueda ayudarle a sentirse que muchas veces una de las cosas que tenemos que revisar es nuestras metas. Si nuestras metas son mayores de la que yo tendría que hacer, sería uno. Segundo, que si lo que yo realmente estoy esperando, como un ejemplo, que una casa de 3 cuartos y a lo mejor solamente puedo conseguir una de 1 cuarto y me siento frustrado porque no era lo que yo esperaba. Pero con todo y eso, realmente Dios está en control de todo. La percepción muchas veces de lo que nosotros tenemos, de nuestras metas, muchas veces la que nos hace a nosotros sentirnos que no hemos logrado alcanzar lo que queríamos alcanzar. Y realmente ahí es donde tenemos que revisar paso a paso, aunque sintamos que todo está bien, que a veces hay pequeñas cosas o detalles que muchas veces no vamos a lograr alcanzar ciertamente. ¿Qué tú puedes opinar un poco, Lori, acerca de esto? Es verdad, porque alguna vez nosotros queremos hacer metas que son más grandes que nosotros y entonces ahí está la frustración porque no vino como lo queríamos hacer. Por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo muchas decisiones después de la muerte de mi esposo y yo quisiera que la respuesta viniera como yo quiero y también quisiera que vinieran cuando yo quiero. Y entonces es frustrante alguna vez por el silencio, porque no están pasando las cosas tan rápido como yo las quiero, o si están pasando lo que yo estaba pensando. Entonces, lo que yo estoy haciendo es diciéndole a Dios, ok, si no es como yo quería, porque a lo mejor tengo que aprender algo de la situación, o a lo mejor yo quería que algo me estuviera ayudando, pero no es lo que Dios quiere, porque Él ve más allá de nosotros y alguna vez lo que a nosotros nos parece algo negativo es en vez de algo positivo en nuestra vida, porque lo vamos a entender a pasar los días. Eso es lo que estoy viviendo yo hoy.
Y déjame decirte una cosa muy importante, Lori, realmente. Aunque, esta pregunta va prácticamente, Dios se encarga de todo, no es coincidencia que esta pregunta haya salido. Si yo estoy haciendo Ujú, las cosas bien, ¿por qué me salen mal? O porque realmente no logro alcanzar lo que estoy en realidad. Aunque hay veces veamos que no logramos alcanzar algo. Ciertamente hay veces, esto no es una coincidencia, es prácticamente lo que nos está pasando, sino que es la providencia de Dios. Cuando definimos la providencia de Dios, la palabra también nos dice a nosotros que Dios nos va a suplir todas nuestras necesidades, lo que a nosotros realmente nos hace falta. Pero cuando nosotros definimos la palabra providencia, estamos definiendo, porque es donde vamos a entrar en el tema del día de hoy, para que ujú. esta persona que nos hizo esta pregunta tome en cuenta este tema y ahí también va a encontrar respuesta a su pregunta, porque realmente lo que ella piensa para ella, que es un fracaso, o para que ella piensa que porque está haciendo las cosas bien le salen mal, es porque yo estoy en pecado, es porque yo no sé hacer las cosas. No, es que todo está bajo la voluntad de Dios y a eso se le llama providencia. Quisiera definir la palabra providencia. La palabra providencia nos dice prácticamente que es el gobierno de Dios por el cual Él con sabiduría y amor cuida y dirige todas las cosas que nos pasan. ¿Qué quiere decir? Que nada de lo que nos pasa está fuera de los planes o los propósitos de Dios para nuestras vidas. Vemos que Dios prácticamente en su cuidado, vemos que Él es soberano sobre el universo, nos lo dice el Salmo 103:19, en el mundo físico y el universo, en el mundo prácticamente, en las naciones, el destino de la humanidad y los éxitos. Y pudiera darle tantos versículos bíblicos que nos hablan de la providencia de Dios. Pero ahí es donde caemos con el tema del día de hoy. Y prácticamente nosotros, todo lo que nos pasa no es una coincidencia, es la providencia de Dios sobre nuestras vidas, que prácticamente, y voy a hacerle algo tan sencillo, usted puede estar en el lugar correcto y en el tiempo correcto, pero también puede estar en el lugar incorrecto y en el tiempo incorrecto y nada toma por sorpresa a Dios. Tal vez no podrá salir por sorpresa. No, no, es que fue coincidencia que yo cogiera este camino y hubo un accidente. No, no es que fue una coincidencia. Dios sabía que iba a haber un accidente en el otro lado y por eso te moviste para irte por otra vía que no habías pasado. Lori. Sí, pero también yo creo que, como usted dice, hay cosas que a lo mejor no parecen negativas, como usted lo dijo, un accidente. Alguna vez pasa el accidente y entonces ahí es cuando nosotros decimos, pero ¿por qué pasó? Si yo estaba yendo, por ejemplo, a la iglesia, ¿por qué me pasó el accidente? ¿Entiendes? So, hay cosas que pasan que también son negativas, que hay que examinarlas, yo creo, porque en esto también hay, como usted dijo, no hay coincidencia. Alguna vez es algo que tenemos que aprender, algo que tenemos que pasar para ayudar a otro. Aunque yo sé que no nos gusta pasar por la cosa negativa, pero alguna vez eso nos puede ayudar a nosotros a crecer como persona o a cambiar como persona y tener la experiencia y también ayudar a otro que a lo mejor lo van a necesitar, pero al momento no se entiende porque tú solamente lo que tú estás viendo es que me pasó un accidente. Y por eso yo en mi vida estoy examinando todo lo que me está pasando, lo negativo, lo positivo, porque yo veo que en todo eso hay una respuesta, hay algo que me está enseñando, hay algo que Dios, aunque sea negativo, me está ayudando a estar preparada para cuando a lo mejor lo que estoy orando o lo que estoy haciendo es cuando ya es el momento y que él me lo va a dar, ya él me está preparando para recibirlo. Y alguna vez sí pasan cosas negativas que no podemos entender. Sí, así es. ¿Cuántas veces realmente hemos escuchado historias sorprendentes sobre cómo las personas se cruzan en el momento perfecto, cómo parece encajar en nuestro caminar o en nuestro destino
y cuando menos lo esperamos, vamos a explorar esas historias en cierta manera y reflexionarlas. Porque en realidad, como te estaba diciendo, podemos decir coincidencia, podemos decir casualidad o providencia. Sería una pregunta que muchas veces la gente, fue una coincidencia lo que me está pasando, o fue una casualidad lo que me está pasando, o es la suerte que me está acompañando, porque algunos pueden decir hasta esa palabra, o es la suerte que me está acompañando, pero realmente todo lo que pasa en este mundo está bajo las manos y el control de Dios. Lori. Así es. Todo está en el control de Dios y al momento es como una, ¿cómo dice? Un puzzle. ¿Cómo se dice un puzzle? Rompecabezas. Es rompecabezas. Rompecabezas. Que tiene muchas piezas y entonces usted no se va a dar cuenta a lo que va a salir hasta que complete el rompecabezas. Y entonces alguna vez así nuestra vida, yo creo que al poner cada cosa, la buena y la mala, en perspectiva, podemos ver por qué está pasando eso, porque a lo mejor lo está preparando por algo mejor o algo que tiene que hacer que tiene toda esa experiencia que tiene que pasar para poderlo hacer. Y yo lo he visto mucho en mi vida también en el trabajo, cuando yo me habían, no me botaron del trabajo, pero había layoff. Y entonces cuando me tuve que cambiar de trabajo, yo no lo entendía, pero después vi por qué estaba cambiando de trabajo, porque me dio un trabajo donde me estaba ayudando a mejorar y después aprender mucha otra cosa y después me vino el trabajo que yo quería. Pero eso es lo que pasa alguna vez, tenemos que ir en diferente, tenemos que tomar diferentes como decisiones, no tanto decisiones como, y no sé, perdone que yo pienso mucho más en inglés, en italiano, y no encuentro la palabra, pero es como el camino, que hay mucho camino y alguna vez tenemos que tomar el camino que a lo mejor no nos gusta, pero ese camino es lo que nos va a estar preparando para donde tenemos que ir. Y entonces yo lo he visto en mi vida en algunas cosas que no me ha gustado lo que ha pasado y tuve que tomar tú sabes, el camino que no quería. Pero también, pastor, yo creo que también es las decisiones. Nosotros tenemos también decisiones y puedo tomar decisiones correctas y la incorrecta, aunque Dios es misericordioso y nos ayuda también en la incorrecta. Pero yo creo que también algunas cosas que nos pasan a nosotros es cuando nos llevamos por sentimiento, por ejemplo, cuando nos llevan otra gente que no es tan fuerte y nosotros estamos tomando decisiones en lo que ellos están decidiendo por nosotros. Eso también puede pasar, que tomamos decisión incorrecta y entonces nos pasa lo que nos pasa. Ciertamente, exactamente, Lori, muchas veces podemos decir de que tomamos decisiones por emociones y esas emociones pueden ser influenciadas o pueden ser prácticamente dirigidas por algunas personas con las cuales hemos hablado en realidad. Pero cuando tú lo pones a pensarlo, cuando vemos nuestras vidas a través de los ojos de la fe, por medio de Jesús, todo cobra un nuevo comienzo. Y estamos hablando con personas creyentes realmente, primeramente, pero así como también con personas que no conocen al Señor. Realmente muchas veces pensamos que es por mi capacidad, pensamos que es por mi intelecto que he obtenido algo, pero realmente entendemos que todas las bendiciones y todo lo que nos pasa en estas vidas es que Dios lo permite. Prácticamente si lo vemos a ver, entonces podemos entender que a las personas que entraron en nuestras vidas de manera inesperada son parte de un diseño perfecto de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito sobre todas las cosas que estamos pasando. Y cuando hablamos con personas que son creyentes, estamos hablando que todo lo que nos pasa tiene un propósito. ¿Por qué? Porque nos hace prácticamente muchas veces analizar nuestra vida espiritual si estamos caminando en los frutos del Espíritu Santo: paz, paciencia, gozo, mansedumbre, benignidad, compasión, todo lo que habla del fruto del Espíritu Santo prácticamente, y cómo
puede ese fruto ser probado si no es por todas las cosas que nos pasan? Realidad, nuestros planes. Esa es la otra cosa que también muchas veces fracasamos. Y estoy hablando con creyentes, no estoy hablando con personas que no conocen del Señor. Realmente ellos hacen todo de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su voluntad y prosperamos. No digo que no, pero en realidad cuanto más el que conoce del Señor tiene que entender que todos los planes que tenemos, sean lo que tengamos que hacer a diario, los tenemos que poner en el propósito de Dios o en las manos de Dios para que esos planes Dios nos pueda dirigir y no desanimarnos si miramos que aunque aún haciendo lo bueno, muchas veces no nos sale como nosotros queremos. Pero ahí es donde caemos, que dice que todo lo que pasa obra para bien. Así es. Y una cosa que realmente teníamos que introducir es el tema de hoy, es que en Dios no hay coincidencia. Y a veces la vida nos preguntamos por qué suceden las cosas, especialmente aquella que no comprendemos, que parece ser casualidad. Pero, ¿qué pasa cuando profundizamos en nuestra fe y entendemos a cada momento tiene un propósito divino? Y quiero compartir con usted un pasaje de la Biblia que siempre me recuerda que no hay coincidencia o casualidad, como dice el mundo. Y es Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Yo creo que esa es una poderosa promesa que Dios nos da y esto nos asegura que Dios tiene un propósito y un plan en nuestra vida y que todo se va alineando a su tiempo, aunque no lo entendemos. Al final nosotros vemos que por qué pasó eso, por qué fui por eso y vamos a ver en el tiempo porque todo pasó en nuestra vida. Amén. Así mismo, este versículo es reconfortante, un versículo prácticamente que nos alienta a entender que Dios es el que está en control de todo y nos recuerda que no importa cuál difícil sea el momento en que estemos atravesando, Dios tiene el control y tiene la salida para lo que nosotros estamos atravesando muchas veces. El problema es que nosotros no vemos el panorama desde un punto de vista de 360 grados, sino que simplemente lo vemos de frente o a un lado, pero Dios tiene control de todas las áreas de nuestras vidas. Y así nos lo dice Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y ahora me dirá uno, pero eso ustedes son creyentes y ustedes están diciendo eso para ustedes y nosotros qué, que no conocemos al Señor. Dios los invita a que conozcan a Jesús y que vengan a los pies de Cristo, pero sin embargo, la misericordia de Dios está sobre ellos y los está guardando y los está cuidando hasta el día que puedan tener ese privilegio de poder llegar a la luz admirable de Cristo. Pero dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Ahí es donde está una gran esperanza para aquellos que creemos en Dios. Y es verdad, nada es en vano cuando estamos bajo el propósito de Dios. Incluso nuestra lucha, dificultades, eso tiene un propósito. Cada una de ellas tiene un propósito. Nada es casual y todo, aunque nosotros no lo vemos, está bajo su control. Así es, Lori. Y de esa manera, pues quisiéramos comenzar el siguiente segmento, que son prácticamente historias de restauración y renovación que pueden inspirarnos, que son de personas reales, que realmente pueden inspirarnos y pueden alentarnos para continuar en nuestros días. Prácticamente en estos, y aparte de los pasajes inspiradores de la palabra, no solamente Dios permite su palabra, sino que Dios da testimonio a través de hombres en la palabra de Dios y testimonios de hombres que realmente son reales y han vivido y han pasado por experiencias también transformadoras en su vida, con dolores, sufrimientos y todas esas cosas. Y como resultado vemos prácticamente el plan de Dios sobre su vida.
Así es, yo voy a compartir una historia de la vida real. Y una de ellas, yo creo que muchos lo saben, la de Nicky Cruz. Entonces, la historia de Nicky Cruz es que fue un joven y él estaba involucrado en pandilla, viviendo en un ambiente de odio, violencia, adicción. Y eso es lo que él vio en su juventud. Se sintió abandonado y sin esperanza. Pero sin embargo, Dios intervenió de manera providencial, como usted lo dijo, en su vida cuando un evangelista llamado David Wilkerson llegó a la ciudad de New York y Wilkerson no planeaba predicar a los miembros de la pandilla. Él no tenía eso en su plan, pero sintió el llamado de Dios y fue guiado por él para llegar a Nicky Cruz. Entonces, ¿qué pasó? Restauración. A través del mensaje del Evangelio, Nicky Cruz experimentó una transformación radical. Su vida, que estaba marcada con el odio, el crimen, fue restaurada por el poder de Dios. Y años después se convirtió a ser también él un predicador que compartió su testimonio con miles de personas. Entonces esa fue su restauración. Ahora la lección de esta historia que demuestra que no fue una coincidencia que David Wilkerson llegara a Nicky. Yo creo que Dios ya lo estaba planeando a llegar a Nicky y sanar y salvar su vida. Y fue la mano de Dios guiando los pasos de ambos, cumpliendo yo creo que su propósito para restaurar a Nicky y usar este tremendo testimonio para impactar a otro y salvar a mucho más pandillero y gente que no iba a poder alcanzar David Wilkerson solo, pero lo pudo alcanzar Nicky Cruz porque él estuvo allí. Entonces se pudo relacionar con este tipo de gente que necesitaban de Dios también. Esa no era coincidencia. La otra es la restauración de la vida de David Wilkerson, porque al mismo momento que Dios sanó y salvó a Nicky, David Wilkerson se convirtió en un evangelista de renombre, ¿no? Fue guiado por Dios a Nueva York para predicar a los jóvenes involucrados en pandilla. Al principio parece todo lo que hacía era infructuoso, ¿verdad? Porque él yo creo que tuvo temporada de desesperación, pero Dios lo guió al lugar específico y le permitió hablar con los miembros de esta pandilla. A pesar de las dificultades, David Wilkerson persistió y fue utilizado por Dios para fundar el ministerio que se llamaba Teen Challenge. No sé si todavía estará, yo creo que todavía está, que has ayudado a miles de jóvenes a superar las adicciones y encontrar restauración en Cristo. Así que restauración de David Wilkerson fue que Dios utilizó a David Wilkerson para restaurar a vida de jóvenes en situaciones de desesperación. Y a través de su ministerio muchos encontraron la salvación y la libertad. La lección de eso es que la intervención de Dios en la vida de David Wilkerson no fue una simple coincidencia. Él fue guiado de manera divina a lugares y personas específicas, cumpliendo un propósito de restauración de la vida de muchas personas. Así que con Dios no hay coincidencia, solo divina intervención. Yo creo que a lo largo de la vida, muchas veces nos encontramos con personas o circunstancias que parecen llegar en el momento justo. Y aunque en ese instante no entendemos por qué, al mirar atrás podemos ver cómo cada evento se enlaza de manera que solo un plan divino podría organizar. ¿Qué usted cree de eso, pastor? En realidad, si lo aplicamos desde un punto de vista, vemos que todas las pruebas y las circunstancias nos acercan más a Dios para perfeccionar nuestro carácter y llevar la imagen de Cristo en nosotros.
Pero algunos me podrían decir, pero ustedes son religiosos, están hablando de eso nada más porque ustedes conocen de Dios y es que yo no creo en Dios, yo no sé si hay un Dios. Algo tan sencillo pudiéramos decir, nosotros creemos en un Dios y a lo mejor tal vez si no hay un Dios, no perdimos todo nuestro tiempo creyendo en un Dios, pero ¿qué tal si hay un Dios y tú te mueres y vas a perder una eternidad? Entonces, ¿qué más beneficioso? ¿Creer que no hay un Dios o creer que hay un Dios y aunque te mueras y no hay un Dios, no perdiste nada, perdiste tu tiempo creyendo en algo? Pero si tú te moriste creyendo que no lo había, cuando te levantes va a ser difícil. Por eso vemos que la Biblia, y yo estaba dando este ejemplo, ¿por qué? Porque estamos hablando de personas reales, pero en la Biblia nos habla de muchos personajes que pasaron por pruebas, circunstancias, Job, Moisés, y vemos que Job prácticamente, en realidad, a través de esa prueba que él tuvo, él lo perdió todo. Tal vez en ese momento, él lo único que dijo, sus palabras fueron, Dios quitó, con todo eso sea bendito el Señor, pero al final él dijo, de oída te había oído y en realidad ahora te conozco. Vemos entonces que la restauración y el levantar muchas veces tiene que tener como importancia propósitos y metas en nuestras vidas puestas en las manos de Dios. Y el ejemplo práctico lo tenemos en Josué. Josué tuvo sueños en los cuales Dios lo iba a usar, Dios lo iba prácticamente a llevarlo a un nivel diferente, pero antes de llegar a ese nivel, él pasó por muchas pruebas. Primeramente sufrió el celo de los hermanos, el pleito entre los hermanos lo vendieron como esclavos. Al final, él pasó por el proceso de estar en la cárcel, prácticamente. En realidad, también fue traicionado porque le dijo al copero que cuando saliera de allá, que le hablara de él, porque en ese momento se le olvidó que Dios era el que estaba permitiendo todo y llega momentos en nuestras vidas que se nos olvida que Dios es el que está en control de todo. Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Esos momentos de restauración, esos momentos de sufrimiento de Josué, al final ayudó a restaurar a sus hermanos. Porque vemos toda la historia de Moisés, que es lo que pasó. Después los hermanos llegaron. Él tenía ganas de prácticamente, y es normal de nuestro ser humano que queremos tomar venganza, pero realmente el cristiano o el creyente que ha conocido a Dios perdona. Y realmente no es que se nos va a olvidar las ofensas que las personas nos han hecho, sino que simplemente el perdón es una decisión, perdono porque a mí ese perdón me ayuda primeramente a sanar mi vida espiritual. Y hablando de esto, Lori, realmente si tú lo pones a pensar entre Nicky Cruz y prácticamente David Wilkerson, fue una historia en la cual, verdadera, en la cual realmente los dos, por uno ayudó al otro. Prácticamente lo que nos da a entender es que mi sufrimiento o lo que yo estoy pasando me fortalecen a mí para yo poder fortalecer a otro. ¿Qué quiere decir con esto, Lori? Realmente, él está trabajando en mí y lo que él empezó no va a terminar hasta que cuando él no venga por nosotros. Y yo le doy gracias a Dios porque en realidad, si tú lo pones a pensarlo, él nunca nos ha soltado. Amén. Es verdad. Yo lo puedo ver con mi vida, que él nunca me ha soltado. Y como usted estaba diciendo, estas dos historias que estamos presentando de David Wilkerson y de Nicky Cruz, es que también David Wilkerson a lo mejor no sabía el propósito del llamado que él tenía, ¿verdad? Alguna vez no sabemos el llamado que Dios tiene para nosotros o el propósito que tenemos. Y entonces yo creo que algunas cosas nos llevan a entender cuál es nuestro propósito. Y entonces yo creo que muchas veces no entendemos las cosas malas, pero también yo creo que yo me pongo en el lugar de David Wilkerson y él ha tenido de tener frustraciones, ¿verdad? También miedo, porque a lo mejor él no quería predicarle a los pandilleros, porque eso es algo temeroso, algo que
no todo el mundo puede hacer si no es que Dios lo lleve allí, ¿verdad? Y entonces, pero él lo que hizo también es que no se rehusó a hacer el que Dios le estaba diciendo. Él no dijo, no lo voy a hacer porque tengo miedo o ese no es mi llamado. Él lo hizo y eso es lo que Dios usó esto para darle a entender a él su propósito, ¿verdad? Y entonces a Nicky Cruz al mismo tiempo le dio el amor que tanto él buscaba, ¿verdad? Y yo creo que no se puede imaginar que un evangelista venga y le predique de amor y se mete en este lugar tan de miedo para decirle que Dios te ama. Y yo creo que eso también le ayudó a Nicky Cruz a ver que hay un Dios de amor, que hay un Dios que lo estaba llamando también a él. Y yo creo que eran diferentes propósitos, pero era el plan de Dios. Y ayer debemos realmente, en realidad, de que en el Salmo Proverbio 16:9 nos dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Aunque nosotros pensemos que estamos en control de las circunstancias, en realidad el que está en control de todo es Dios. Y sí es cierto, muchas veces puedo tener planes y no los pongo en las manos del Señor y se dan por la misericordia del Señor. Pero en realidad, cuando tú crees en el Señor, todos tus planes o todo, porque tenemos que tener prácticamente, Lori, un propósito en nuestra vida. No es solamente alcanzar las cosas materiales aquí en la tierra, sino primeramente es mi vida espiritual, mi crecimiento espiritual, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, ser lleno del Espíritu Santo, buscar de la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, orar. Prácticamente que son esos propósitos que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Y porque Pablo lo dijo en la palabra y dice, yo quisiera que todos prosperen a como prospera su alma. ¿Qué quiere decir? De que de nada nos sirve tener todas las cosas materiales si nuestro espíritu, nuestra alma se está perdiendo. Entonces, por eso es la importancia de que todos nuestros propósitos, como lo dice el Salmo en mi corazón, yo propongo algo, pero el que va a dirigir mi paso es Dios. Y si Dios está dirigiendo mi paso, voy a tomar las decisiones correctas y aunque tal vez tenga fracaso en lo que estoy haciendo, voy a tener paz, voy a tener gozo, no por el fracaso, sino para poder seguir adelante. Entonces, ¿qué tú opinas de eso, Lori? Sí, bueno, también la otra cosa que, pastor, tenemos que entender es que Dios ve más allá de nosotros, ¿verdad? Y entonces, alguna vez hay cosas que no nos conviene y hay cosas que vienen también, como yo dije, de malas decisiones que tomamos y no podemos culpar a Dios por eso, porque nosotros hacemos, ¿sabe? Tenemos libre albedrío, como dice usted, y entonces no es la culpa de Dios necesariamente en las cosas que nosotros hacemos, pero con todo eso, Él, si tiene un propósito para nosotros, es misericordioso para ponernos donde tenemos que estar. Y allí viene que no hay coincidencia. Y todo tiene su tiempo y todo lo que quiere que va a surgir en tu vida es porque te está llevando a tu propósito, te está llevando a nuevas como nivel, ¿no? Porque es como cuando uno estudia, ¿verdad? Y cuando uno estudia pasa la matemática, pasa eso, pasa el otro, y entonces ya tú estás llegando a un nivel diferente de entender las cosas o de prepararte, ¿verdad? Y yo creo que en las cosas de Dios es lo mismo. Él nos está preparando a través de nuestra experiencia para alcanzar lo que tenemos que alcanzar. Y yo lo estoy viendo en mi vida. Y aunque yo sé lo que diría algunos de los oyentes, pero me pasa todas las cosas malas, como la pregunta que nosotros tuvimos, pero hay que analizar, uno, es quién te está dando consejo, porque alguna vez eso no puede crear las malas decisiones o las cosas negativas que vienen en nuestra vida.
Y también, si ellos no conocen a Dios, yo les recomiendo que sí haya este encuentro con Jesucristo, porque realmente las cosas son un poquito más claras cuando estamos verdaderamente en busca de Dios, porque Él no es una comunicación que nosotros conectamos al que nos está preparando por los planes, y entonces vamos a entender las cosas un poquito más mejor que cuando no lo tenemos en nuestra vida, porque cuando no lo tenemos en nuestra vida es más frustrante. Cuando lo tenemos en nuestra vida, no te digo que todo es rosas y flores, pero vamos a entender su plan mejor, porque nos estamos acercando a Él a través de su palabra, la oración. ¿Qué usted cree de eso, pastor? Y no todo el tiempo vamos a comprender o a entender lo que estamos pasando, pero de una cosa y donde radica todo, la confianza en Dios. Yo tengo confianza en Dios, yo dependo de Dios. Y si yo tengo confianza y dependo con Dios, su providencia, que es lo que habíamos hablado y habíamos dejado la pregunta cuando yo te lo dije al comienzo, que el tema de hoy era la coincidencia o la providencia, y pudiéramos decir algunos la casualidad o providencia. Y cuando vemos que todo esto es realmente no es casualidad, no es coincidencia, es la providencia de Dios. Dios va a guiar mis pasos y Él va a guardarme. Y muchas veces yo voy a ir por un lado, pero Dios va a hacer de una u otra forma que me enderece y vuelva nuevamente a donde tendría que estar. Realmente ahí es donde radica toda, y que estamos hablando con personas que creen en el Señor, es confianza en Dios. Por eso la palabra dice, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe. Y cuando hablamos de fe, ¿qué es? Creer en algo, confiar en algo. Porque algunos confían en una piedra, algunos confían en un palo, algunos confían en un talimán, algunos confían en algo o una pata de conejo, vamos a ponerle así. Pero eso es confiar, es tener fe. Ellos tienen fe, pero es una fe equivocada, pero para ellos es una fe correcta. Yo no los voy a juzgar ni los voy a criticar. Esa es su creencia, eso es lo que ellos creen, los respeto, los respetamos, pero en realidad es una creencia que no está basada en la realidad, en realidad. Cuando en aquellos tiempos tal vez nosotros no conocíamos al Señor, hacíamos lo que nos decía, no pase por debajo de la escalera, que te va a pasar esto, no hagas esto, el viernes 13, y son ciertas cosas que eran prácticamente, ¿cómo te podría decir? Algo que se decía de generación en generación, y son creencias, y eso es fe. Y no pasábamos debajo de la escalera porque pensábamos que nos iba a pasar algo. Pero realmente, por seguridad, tú no pasas debajo de una escalera, porque si hay alguien arriba con un tanque de pintura, no va a ser que te caiga. Sí. También uno tiene que tener sabiduría de lo que va a hacer. ¿Qué es lo que quiero darte a entender con esto realmente? Que es tener confianza en Dios. ¿Y quién es nuestra confianza? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Prácticamente mi confianza como creyente es prácticamente creerle a Dios. Dios dijo que me iba a suplir. No dijo que no me iba a faltar, me iba a suplir. Porque a veces pensamos que creemos que porque estamos en los caminos del Señor, todo nos va a ir bien. No, hay veces que nos pasan circunstancias, nos pasan problemas en los cuales no entiendo por qué lo estoy pasando y puedo hacer, pero lo bueno de eso es que me empiezo a autoanalizar, a ver si hay pecado en mí, porque realmente el pecado que mora en mí, yo veo si estoy bien con la voluntad del Señor, pues puedo decir, es porque estoy en un periodo de prueba y Dios quiere ver que si hay en mí paciencia, si hay templanza, si hay dominio propio, porque es fácil de ser cristiano y que no tengamos circunstancias adversas. Pero por eso tú estabas diciendo, Lori, y estabas hablando de eso, nuestra confianza. ¿En dónde está nuestra confianza? Sí, y sabe que el papel de la fe y la confianza en la conexión inmediata en cierto evento es muy importante, porque confiar en Dios, que Él está en control, es fe, y confianza que Él va a resolver. Y yo creo que el concepto que no hay coincidencia también refuerza la importancia de la fe. Que nosotros cristianos creemos que no estamos solos al enfrentar los desafíos de la vida, ¿verdad?
Y como aconseja Proverbio 3, 5 al 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia, reconócelo en todo su camino y Él enderecerá tu senda. Y nos dice claramente que no podemos confiar en nuestra propia prudencia y que Él sí nos va a enderezar nuestra senda, aunque yo creo que alguna vez podemos tomar decisiones malas, pero Él siempre nos da la oportunidad de ponernos donde Él quería que nosotros estábamos porque es mejor para nosotros y toma tiempo, ¿verdad? Entender eso. Y ahí es donde caemos, Lori, siempre, y volvemos a decirlo. La respuesta, si es conciencia de casualidad, es providencia. Y realmente es una palabra tan sencilla, pero muchas veces no la queremos aceptar. Todo lo que me pasa y todo lo que me sucede, sea creyente o no sea creyente, está bajo las manos de Dios. Pero como te lo vuelvo a repetir, algunos van a decir, es que yo no creo que hay Dios. Y en realidad respetamos esa opinión, pero como estábamos diciendo, que no es fácil determinar hasta dónde o hasta qué punto no suceden cosas. Muchas veces creemos que nos pasan cosas o porque estamos en pecado o porque le hemos fallado a Dios, pero como lo sigo nuevamente repitiendo, muchas veces nos pasan circunstancias adversas para probarnos los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Dice que la palabra, tus obras serán probadas. Nosotros no hacemos obra para ser salvos, hacemos obra porque ya uno pagó el precio y por amor a él tenemos que demostrar que hay cambios en nuestras vidas. Amén. Entonces, en realidad tú lo pones a pensar, lo que cuando hablamos de todo esto, muchas veces vemos entonces que en el Señor no hay coincidencia. Dios está en control de todo prácticamente. No hay coincidencia en el Señor. Todo, Dios está en control de todo. ¿Qué me dice Lori? Sí, y yo creo que es gran consuelo saber que aunque no siempre vamos a comprender todo, podemos confiar plenamente en Él y Él tiene el plan perfecto para nosotros. Y como dice en Isaías 55, 8, 9, nos dice, porque mi pensamiento no son vuestro pensamiento, ni vuestro camino mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestro camino, y mi pensamiento más que vuestro pensamiento. Dios está por encima de todo, y todo lo que ocurre tiene un propósito eterno. Y fíjate, qué curioso es esto, que cuando tú lo pones a ver el pasaje del buen samaritano, Jesús habla de la casualidad, pero cuando habla de la casualidad está hablando prácticamente, en cierta manera, la palabra casualidad que en este aspecto se traduce en la palabra griega, sinkian, que era una combinación de dos palabras, su y curio, que significa junto, ken, que significa supremo o autoridad. ¿Qué quiere decir? De que Dios no estaba hablando que es casualidad, no, estaba diciendo que eso estaba bajo el dominio de algo, y lo hablamos en la parábola del buen samaritano. Lo que nos parece una casualidad en realidad está supervisado por Dios, Lori. No es que nos va a pasar algo. En Lucas 12:27 nos dice, fíjate, pues aún los cabellos, ¿qué dice? Les puedo enseñar un poquito calmo. Se me han caído porque Dios ha permitido que se cayeran. Porque si no fuese así, yo tuviera un pelo bien largo. Quiere decir que pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temas, pues más valéis vosotros que un pajarillo. ¿Qué quiere decir? De que en realidad tu sufrimiento, tu dolor, tu tristeza, aunque aún haciendo las cosas bien te salen mal, pero tienes que revisarte. Acuérdate que en todo lo que nosotros vamos a atravesar, tenemos que hacernos un autoexamen delante de la presencia de Dios, cómo estamos adelante de Él.
No es todo de que voy a decir así porque yo sé que todo obra para bien. Oh, sí, no, me tengo que autoanalizar para ver si no hay pecados que están provocando las circunstancias negativas o si es algo que yo hice, como tú dices, una decisión inadecuada y no la puse bajo las manos del Señor. Pero ¿qué quiere decir? De que tengo que analizar y examinar todas las cosas y después si miro que todo está bien, digo, pues bueno, es que Dios me quiere probar en la paciencia, Dios me quiere probar en lo que estoy pasando, en el fruto del Espíritu Santo. Jesús dijo que ni siquiera un gorrión vale más que nosotros, un pajarito. ¿Qué quiere decir? De que, y Dios tiene cuidado de los pajaritos. ¿De qué se preocupan los pajaritos? Se levantan en la mañana cantando y alabando a Dios, no se preocupan por trabajar, no se preocupan por nada, simplemente Dios les suple todo. Y entonces dice, ¿cuánto más vosotros que sois mis hijos? Es verdad, este ejemplo de los pajaritos es muy simple, ¿verdad? Porque ellos son simples y nosotros somos complicados. Y yo creo que alguna vez nos complicamos la vida, alguna vez más de lo que tiene que ser complicada. Y creo que porque también, ¿dónde estamos poniendo nuestro ojo, nuestro corazón? Hay mucho que alguna vez queríamos alcanzar mucha cosa material o queremos alcanzar un buen trabajo. No creo que es malo, pero cuando nosotros nos ponemos nuestro corazón en la cosa equivocada, es cuando vamos a tener mucha frustración, mucha delusión y esa es otra cosa. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Y ahí es donde caemos. Muchas veces nuestro corazón es engañoso. Porque realmente, si tú lo pones a pensar, el gran problema que tenemos, que si es casualidad o es providencia, es cuando empezamos a poner prácticamente nuestros propios pensamientos, o nos acostumbramos a clasificar lo que vamos a hacer en importante y menos importante. Y pensamos que Dios solamente tiene cuidado de las cosas importantes y de las menos importantes, como un Dios ocupado, un Dios que realmente no, pero Dios tiene cuidado de las cosas grandes y de las cosas pequeñas. Para Dios no hay nada grande ni nada pequeño. Muchas veces esperamos bendiciones grandes, pero cuando vemos que nos llega una bendición pequeña, pensamos que no es bendición. Todo lo que proviene de Dios es bueno, sea grande o sea pequeño. Por eso es que es realmente, si tú lo pones a pensar, en la escritura no hay acontecimientos que sin importancia para Dios. En Mateo 10:29 nos dice de esta manera, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos caerá a tierra sin que vuestro Padre tenga control de ellos. ¿Qué quiere decir? De que todo lo que pasa, Dios está en control. Génesis, mira una más y te digo a ver qué tú opinas tú. Era Abraham de edad de 90 años. Y ahí es donde vemos, y de 90 años cuando le apareció a Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y ahí es donde está la condición para el creyente. Hay que consagrarnos para Dios. Hay que buscar de Dios. Y dice, dos cosas nos siguen, las bendiciones y las maldiciones. Somos obedientes a Dios. No importa que aunque nos vengan tropiezos en nuestra vida, vemos la vida de Job, le vinieron tropiezos y todo, pero él siguió creyendo, confesando de Dios, aunque un momento él llegó a dudar, porque eso es algo natural de nuestra naturaleza humana, muchas veces que dudamos, pero el problema no es dudar, el problema es quedarnos en la duda, el desánimo, la tristeza. Y cuando el cristiano se queda ahí, entonces viene prácticamente el desespero y no puedes hacer nada. Por eso vemos que en Génesis, en Job 13:3 te dice así, y te paso a ti. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y quería razonar, ¿qué dice? Y quería razonar con Dios. Yo no puedo razonar con Dios con mi pensamiento, con mi razonamiento humano. Dios es espíritu. Y lo que dice que los que se acercan a él se tienen que acercar en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, una cosa que yo creo que otra historia que podemos dar es el ejemplo supremo
de la providencia y el tiempo de Dios con la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, lo que parecía ser un evento trágico y sin sentido, como la crucifixión, ¿verdad? Fue el cumplimiento del plan eterno de Dios para la redención. Y yo creo que ese es un ejemplo grande para nosotros, para ver que al que podía ver a Jesucristo en la cruz, es como que ya perdió, pero eso fue la victoria. Y fue también el método para ayudar a muchos otros a ser salvados. Alguna vez nuestro propósito es que en la vida vamos a pasar buenas y malas, pero en todas tenemos que aprender. Y en todas vamos a ver que nosotros podemos ser un vaso o que Dios puede usar para ayudar a otro. Y no lo entendemos rápido, es a través, yo creo, de la vida y cuando Dios nos, verdaderamente nosotros tenemos esta comunión con Dios o que Dios ya nos ha dicho, sabe, como que no hay llamado y nosotros hemos escuchado su llamado. Eso es lo importante. Pero creo que sí, el sacrificio que hizo Jesucristo es el ejemplo supremo de ver cómo la providencia y el tiempo de Dios en nuestra vida es un plan perfecto. Y fíjate que hay una cosa muy bonita en Lamentación de 3, 37 y 38. Nos dice, ¿quién es aquel que habla? Así sucede. Dice, ¿se acuerdan? En otra parte la dice de que lo que tú confiesas con la boca tiene poder para dar vida o para dar muerte. Dice aquí, quien aquel que habla, así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que comprender que Dios está en control de todo lo que nos está sucediendo. Darle a la conciencia el crédito prácticamente por lo que un ser humano ha vivido es un premio demasiado grande al enemigo o a nuestro propio orgullo. ¿Qué quiere decir? Sí. De que, bueno, la conciencia, todo me pasó porque estaba en el lugar correcto y todo me salió bien, pero en realidad todo Dios está en control. De una cosa tenemos que acordarnos, de que las cosas anteriores o pasadas prácticamente nos ayudan a nosotros. Y ese es el propósito de esto. Que todo lo que te ha pasado no es coincidencia, sino para formar tu carácter. Y que en realidad, prácticamente, cuando nos acordamos de las cosas anteriores y pasadas, en las manos de Dios las puedes transformar en cosas buenas para nosotros. Así es, aunque son cosas que alguna vez yo creo que mucha gente puede decir, pero han pasado de abuso, han pasado de muchas cosas diferentes que son realmente duras de pasar, ¿verdad, pastor? Y entonces esta gente puede decir, pero eso es lo que pasó, ¿cómo eso puede ser un plan divino o un plan de Dios? ¿Cómo usted le podría dar respuesta a esta gente que no pueden decir eso? Es duro, realmente. Ahora no vamos a decir de que en realidad Dios permite lo malo o que nos pase lo malo. Realmente lo malo sucede en realidad porque la maldad del hombre. Pero cuando vemos una persona que fue abusada o fue algo lo que le pasó, yo no voy a decir es que Dios lo permitió, no, Dios no permite el mal. Sucedió ahora lo que Dios va a permitir que en esa persona pueda ser restaurada, pueda ser levantada, pueda ser sanada y que aunque a pesar de que le pasó una desgracia grande, que eso no le pueda permitir el dolor. ¿Por qué? Porque va a poder perdonar lo que le pasó. Pero en realidad yo no puedo decir, no, es que el propósito de Dios era para que realmente se te quemara tu casa, porque el propósito de Dios pasó un huracán y se llevó tu casa. No, tenemos que entender que son cosas, son la naturaleza, son catástrofes, la maldad del hombre ha provocado todo esto, van a suceder. Pero en el propósito de Dios va a estar que en el momento de ese dolor, si tú vienes a los caminos de Jesús, tú vas a alcanzar paz y seguridad en medio de esa tormenta. Amén.
Así es. Porque es que, Lori, sinceramente, Ajá. me tiraste una pregunta bastante de doble, porque en realidad si lo aplicas, tú dices, no, así voy a dar. Es que, mire, hay que le Sí. dice a la persona, es que darle gracias a Dios por todo. No, no, espérate. Yo le doy Ujú, gracias a Dios por todo, pero no le doy gracias por la enfermedad. ujú, Dios no permite que yo esté enfermo. Entiendo que eso es parte del proceso de mi cuerpo que se va a envejecer, se va a enfermar. Yo lo que le voy a dar gracias a Dios porque dentro del propósito de Dios, si es verdad que dice la palabra, pero tú estás hablando entonces mal, porque la palabra dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Y qué si no eres sanado? ujú. ¿A dejar de buscar de Dios? No, mi fe no está en estar sanado. Mi fe está que en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, yo voy a tener lo necesario para poderme mantener en los caminos de Dios. Amén. Así es. Y pastor, tenemos 5 minutos. Vamos, no Y te voy a sé. decir esto, mira, Dios Ajá. nunca hace nada por casualidad y Ujú. tampoco comete errores. El Amén. tiempo, un propósito para el hombre. Por eso dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de gozarse, tiempo de compartir. Y por eso dice que todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios es Ujú. perfecto aún teniendo dificultades. Amén. Así es. Es Y dímelo, cierto. porque estamos a 3, creo que despedimos. Sí, y queremos recordarle a todo el mundo, los oyentes, que si tienen preguntas, que por favor no escriba. Y entonces, aunque no tenemos tiempo de contestarla hoy, siempre antes de empezar el programa, vamos a darle la respuesta a sus preguntas. Otra cosa que quiero decirle es que recuerden que con Dios no hay coincidencia y que realmente Dios quiere quiere lo bueno para nosotros, pero hay que saber decidir correctamente y acercarnos a Él para sentir, oír lo que Él tiene para nosotros y dónde quiere llevarnos. Y Eso es lo que esperando en quería el decir. nombre del Señor, Lori, que esta semana sea una semana bendecida, una semana de victoria. Amén. No Sí. importa la prueba o la Ujú. circunstancia que tú estés pasando, o las pruebas o las circunstancias que tú vayas a pasar el día de mañana o el día pasado de mañana. Pero de una cosa yo te puedo decir, Dios está ahí y está atento a escuchar tu oración. Y sí, otra cosa que queremos decirle, si usted no conoce a Jesucristo, am, mm, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero pastor, quería hacer la oración de arrepentimiento por lo que no están escuchando y a lo mejor quieren reconciliarse o a lo mejor quieren aceptar a Cristo. Amén. Vamos a hacer una oración de reconciliación y así también vamos a pedir, Señor Jesús, perdóname de mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Cambia mi manera de pensar, mi manera de vivir, Señor. Me arrepiento de mi pecado. Creo que Jesús murió en la cruz de Calvario, Padre Celestial, y murió y resucitó y está sentado a la derecha tuya, Señor Padre, intercediendo por mis pecados, intercediendo por mí, Señor. Creo, Señor Padre Celestial, que tú eres el Rey y Salvador de mi vida, Señor. Padre, gracias te doy por eso, Señor. Y te pido, Señor Padre Celestial, que aquellos que hayan hecho esta oración, Señor Padre Celestial, y hayan abierto tu corazón a ti, Señor, tú con tu Espíritu Santo los llenes, los capacites y que puedan, Padre, buscar de una congregación o de una iglesia donde puedan congregarse, Señor. Ahora nos despedimos de este programa, Señor Padre Celestial. Bendice a toda cada familia, bendice a cada oyente, bendice a cada uno de los que han escuchado estas palabras, Señor Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor Padre. Amén. Y amén. Y así somos despedidos y nos vemos la próxima semana en el nombre del Señor. Pues Dios me los bendiga y que pasen una feliz noche. Dios le bendiga.